Y ya, estamos en directo. Muy buenas noches a los cautivos que estén perdidos por el espacio en este momento. Esta es la transmisión de esta serie de tertulias, ¿no? Y dibujos. SOS, Eso es, ¿no? SOS. Estamos siendo atacados por xenomorfos. Por xenomorfos. Espero, a ver, pues que quede bien. Manden al Enterprise. Me rescate, me rescate. Eh, Tú querías dibujar, Víctor, naves, ¿no? Naves, No, o sea, eso ya va a ir saliendo. Alfredo, ¿me etiquetas? Sí, ya te etiqueté, estás ahí etiquetado. Ay, ay, ay. Ahí Bueno, te he mencionado. quiero ver qué título has puesto. A ver Ah, Porque, bueno, la idea es dibujar o inspirarnos, ¿no? De películas lovecraftianas. sí, sí. Y tratar de un poquito también de comentar, ¿no? Este tema de la inspiración. Ahorita se me había quedado lo que habías comentado, esto de las naves estas del terror. Me he quedado con eso, con esa idea. Ya me he puesto a dibujar una especie de estas naves. Ya, pues podemos comenzar con eso, Hablemos ¿no? de Event Horizon. No, comencemos con esa película, ¿no? Y Claro, de claro, repente, mira, de repente se nos ocurre otra película y viene la inspiración. ajá. Te voy a sacar un papel nuevo. Eh, bueno, pero primero tenemos que hacer como una introducción, pues. Mira, yo te diría que, ¿qué vamos a tratar? Bueno, vamos a tratar películas Lovecraftianas, pero yo veo que hay que hacer dos distinciones, ¿no? Una son películas Lovecraftianas que están hechas pues basadas de manera literal en obras de Lovecraft, ¿no? Es decir, en base a un relato necesita tener cierta fidelidad, ¿no? Pero yo veo que nuestra idea es más que todo la inspiración, ¿no? Algo tipo círculo de Lovecraft, pues, ¿no? O sea, como una ampliación, sería como una ampliar el universo Lovecraftiano. Yo lo veo así. ¿Tú Mm, qué dices? sí, claro. Creo que está, eso está dentro de las licencias, ¿no? De este tipo de trabajos de ficción. Yo creo que debe haber comunidades, ¿no? Que también se ponen a hacer ese tipo de trabajo. Yo me imagino, o sea, es así de gente aficionada a la ciencia ficción o al terror, ¿no? Ahora yo no sé si están muy juntos ellos, ¿no? Lo que sí es innegable, eso que estábamos mencionando al inicio, ¿no? De cómo inspira, ¿no? Los cuentos que se han construido han servido de inspiración directa e indirecta, ¿no? Para diferentes trabajos que tienen que ver con con esta temática, ¿no? Del horror a lo desconocido. Pero es como en el arte, pues, ¿no? Eh, una cosa, por ejemplo, es una ilustración de un relato idéntico, ¿no? O sea, un relato que exprese la esencia del relato Lovecraftiano, ¿no? Por ejemplo, un artista que dibuja a Cthulhu, ¿no? Al monstruo, ¿no? Ujú. Y lo hace de manera fiel como para ilustrar ese mismo relato, ¿no? Del mismo Lovecraft. Y otra cosa es ya los artistas que hacen
una obra inspirada en Lovecraft, pero no idéntica, pues, ¿no? Sino que hacen ya su propia interpretación o ellos mismos continúan ese mundo, pues, ¿no? Lo siguen transformando, no sé, siguen, digamos, yo lo llamo, ¿no? Una ampliación del universo Lovecraftiano. Entonces, yo creo que por ahí va eso también, ¿no? Lo nuestro, ¿no? Porque Sí, si no, sí, no sería un aporte, pues, ¿no? Si siento que vamos a hacer algo así, ilustrar un cuento de Lovecraft, no siento que estemos haciendo un mayor aporte, considerando que ya, pues, sumando. claro, Ajá. sumando, porque ya, mira, ¿cuántas ilustraciones de Lovecraft existen? Bastantes, ¿no te parece? Sí, pues, sí, 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 estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. No, sí, tampoco no. Claro, es un plus más esto, ¿no? Entonces, vamos a rescatar, pues, trabajos, ya, así, ¿no? Que han podido darle, digamos, más matices al universo del terror cósmico, ¿no? Como estaba mencionando en el inicio este tema de, de Event Horizon, de la nave del terror, así llamada por estos lares. Tú hablabas también de la película esta Al borde de la locura, en las montañas de la locura, ¿cómo se llamaba esa? Al borde de la locura, sí. Al borde de la locura. Esa, por ejemplo, es claro, es bien los craneana, pero es bien graciosa. Sí, es un Y- homenaje, ¿no? Es un homenaje Sí, sí, a sí. Lovecraft. Bueno, Y claro, o sea, no, obviamente no es basada en ningún cuento, en ningún relato de Lovecraft, pero la idea es que las películas tienen que tener ciertos elementos Lovecraftianos, y yo creo que esa es una de las películas que tiene más elementos Lovecraftianos, mientras que hay otras películas que digamos tienen por ahí uno, o sea, como que apenas están rozando lo Lovecraftiano, ¿no? O sea, tienen pocos elementos Lovecraftianos, digamos, muy velados o muy insinuados, ¿no? Pero acá en este de la locura, al borde de la locura del gran director Carpenter, es demasiado obvio, pues, ¿no? Por los libros, porque incluso están leyendo libros de Lovecraft en vez de, o sea, creo que trataba de un autor, ¿no? De un escritor que se pierde o lo secuestra, ¿no? Desaparece, no sé, misteriosamente, ¿no? Y, es y el, bien quemada la claro, y película. el Sí, sí. escritor en el fondo, o sea, tiene otro nombre, pero en el fondo sería pues como un retrato de Lovecraft, pues, ¿no? Y Ah, cuando leen, creo, me parece que cuando leen ahí en la película, lo que están leyendo es creo, un libro de Lovecraft, no sé, creo que el cuento de las ratas en las paredes, algo así. O sea, su madre. o sea, las referencias a Lovecraft son demasiado pues evidentes y tiene tantos elementos Lovecraftianos como pocas, pues no tiene el asunto de las dimensiones, tiene los monstruos tentaculares, tiene la locura, pues no. ¿Cómo comienza la película? No sé si te acuerdas. Comienza en En un el manicomio. manicomio. Ajá, es como va para atrás la película. Ah, eso es lo importante. No, pero esa es una recurrente pues en Lovecraft, porque muchos de Ajá. los, ¿no? de los protagonistas han sufrido algún tipo de colapso, pues, ¿no? Hasta el tema del investigador, pues, ¿no? Porque en la película también se contrata un especie de detective, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. no sé cómo lo contratan, no me acuerdo ya, pero era para buscarlo, ¿no? Al escritor. Bueno, y la sola lectura de estas obras comenzaba como a volver locos a la gente, a Él los... iba a un pueblo. No me acuerdo cuál era su objetivo para ir a ese pueblo. Ah, sí, yo tampoco no me acuerdo porque la vi ya hace algunos Creo años. que iba a entrevistar a alguien, una cosa así. Y en el pueblo, pues, el pueblo era Arcan, algo así, ¿no? Claro, debe ser algo así. Y ahí quedaba como que atrapado. Ah, y habían fenómenos, pues, así que Ujú. parecen
Ujú. absurdos o raros. Ahí está, había unas coincidencias de su libro que se daban en ese pueblo. Por eso él Ah, le sí, llamó sí. la atención. Sí, pues, pero oye, yo me acuerdo cuando lo vi, era muy adolescente que no entendí absolutamente nada. Lo que pasa es que Ajá. este tipo de lecturas, o bueno, las obras, ¿no? de Lovecraft, son complejas, pues, ¿no? No son tan fáciles, pues, ¿no? Y Claro. sobre todo, en una película así, que se está homenajeando y se está haciendo remisión constante a temas lovecraftianos, a obras lovecraftianas, corres ese riesgo, pues, ¿no? Que si no estás empapado de, de Lovecraft, de su universo, te vas a perder, pues, ¿no? Entonces, si lo ves muy chivolo, muy, como yo lo vi así medio adolescente, me moría de ganas de verlo, pero no sé por qué, lo vi y no entendí nada cuando era Mm, mocoso. Porque justamente ya lo vas a entender cuando ya tienes más conocimiento de Lovecraft, ¿no? De sus obras, ¿no? se- Entonces, te va- abruman las películas. Muy buenas noches, Adriano Cruz. ¿Qué tal? Espero que estés pasando buena noche por ahí. Sí, es bien abrumador a veces. Bueno, eso al final también lo que te engancha, ¿no? Y, también cuando eres chico, a veces esos traumas involuntarios eh, te dan esas ganas de explorar y volver a ver esas reliquias, pues, ¿no? De películas. Reliquias. Bueno, sí, sí. A ver, Claro. ¿de qué año era? A ver, 1994 o 84. 94, ¿no? Al borde de la locura. El gran Quiero Carpenter. agregar ahí, claro, quiero agregar ahí a Carpenter, por ejemplo, Carpenter se caracteriza mucho por, a ver si por ahí alguien no lo saca Carpenter, pues Carpenter es el director de La Cosa, ¿no? De películas Y muy él, famosas, sí, sí, Escape de Nueva York. Por ejemplo, lo tiene ajá, a Kurt Russell, este actor de los como 80s, actor 90s. fetiche, Claro, en varias ajá. películas. Mira, está Escape de Nueva York, que es una obra maestra. Escape de Los Ángeles, también con el mismo, ¿no? Hay una de, no me acuerdo el nombre, algo de China, pero no recuerdo haberla visto. Ah, Debe haberlo visto de chivolo, pero de niño, ¿no? golpe en la pequeña China, Ah, también con Kurt Russell, secuestro en el creo. barrio chino, secuestro en el barrio chino era de, ¿sí? De ahí lo va a revisar, pero son varias donde participa su actor favorito, ¿no? Ajá, Pero está bien, pues está bien, ¿no? ajá. Bueno, han habido tantos Pero directores también que... lo que te quería decir era rescate en el barrio chino era, pues, rescate en el barrio chino. Big ¿Así la Trouble tradujeron? en Little China. ¿Así Ajá, la rescate en tradujeron? el barrio chino. Sí, sí, así la han traducido. Ahí sale ¿cómo se llama este pata? El Kurt chinito. Russell. No, yo te quería decir que Carl Russell es pues, no, que diga, el director Carpenter se caracteriza por hacer bastantes homenajes a directores que él les gusta, pues, ¿no? Porque, ejemplo, en la película La Cosa, había puesto como director de montaje de la película a un director de montaje de los westerns. Pone su nombre ahí cuando él había sido el director, ¿no? Como, o sea, no sé si te das cuenta, o sea, pone el nombre de este director que admira tanto en vez de ponerse su nombre ahí en la película. Así Ujú. hace, así de, sin desfachatez hace sus homenajes, o sea, yo creo que, bueno, es como si fuese el Tarantino de esa época, ¿no? Porque su Ah, esplendor fue entre los 80s y los 90s. sí, sí. Ahí fue su Pero máximo esplendor. como que también tiene películas malas, ¿no? O sea, pero es pues un director pues que ha pasado célebre ya, pues, ¿no? O sea, no se puede negar eso. Sus Sí, obras, no se puede negar, sí, para sí. nada. Pero es que ha hecho pues mi película favorita, pues, ¿no? La Cosa. Ah, Pero, sí. pero es La Cosa, ya ha habido una película antes, ¿no? En los 60, 50, creo, fines de los 50 o... De la cosa que él hizo un Sí. remake, ¿tú dices No, eso? no, no. Ah, claro, claro, es un remake. Se llama El Enigma de Otro Mundo. Pero Ah, me...
Sí, un poco diferente porque, o sea, como que creo que ha habido un libro y esta película no guardó mucha fidelidad al libro, Ya, pero, y Carpenter cuando le dieron el proyecto decidió hacerlo más fiel al libro. a su modo. No, ¿Ah, más sí? fiel parece que Ah, man, ya. es mejor. Sí, sí, he visto un poco esa película y como que no es lo mismo, pues, ¿no? Claro, también los efectos especiales, todo eso debe ser muy diferente. Me estás Pero, haciendo recordar otras películas. Esta de los invasores de cuerpos, también creo sí, que sí, ese tuvo un montón de remakes. claro, claro. O Ese, versiones, o no sé, pero ah, claro, esas cosas un las mon- veía de niño, pero me acuerdo que, no sé, eran como esporas también, ¿no? sí, sí, los invasores de cuerpo. Tiene su Y, versión en blanco y negro, pero la mejor era su versión de los 60, creo, a colores. Más menos optimista, ¿no? Como que sí, ahí se veía que la humanidad sí estaba perdida de una vez por todas. creo que por ahí una crítica que leí es que, o sea, mientras que en los 60 creo que los rescataban a los personajes, lo genial de la película de Carpenter es lo pesimista que termina, pues, ¿no? Porque los personajes no son, bueno, queda abierto, pero se entiende que van a morir, pues, ¿no? Porque están en la intemperie, quedan, bueno, estamos haciendo un spoiler tremendo, ¿no? Ah, ahí dejamos entonces a esta película de la cosa que es, Pero, pero claro, el cuestionamiento está, ¿no? Hay un debate, ¿no? ¿Qué tan los cristianos es eso, no? uf, totalmente, Yo de digo que es los criaturas que vienen cristianos, del espacio sí, sí, y la pero, incertidumbre que se da, sí, sí, pues es bastante los Krapniana. digamos que Vamos a tiene entrar un poco más esto. elementos, pues, como son, los monstruos tentaculares, tiene, ¿no? El horror, ¿no? Ante un espacio tan infinito que, bueno, la Antártida se te muestra de manera terrorífica porque es tan vasto, es tan, da miedo, pues, ¿no? O sea, parece mentira que en un lugar donde aparentemente no hay nada, te va a causar tanto terror, pues, ¿no? Ah, Pero, pero también ahí yo veo que hay una notable inspiración, ¿no? En el monstruo, una especie de Yugot. Yugot es uno de los monstruos que salen en Las montañas de la locura, que es el libro más extenso, ¿no? De es el Lovecraft. más largo, Es el el más cuento largo, más ¿no? largo se podría decir. Y es uno de los que más, a mí es de los que más me gustan. Mm, Eh, y sí, pienso que sí, pienso que es el monstruo, el mismo, una especie de yogot. Los yogots eran, por ejemplo, en Lovecraft, eran pues unos seres también amorfos, pues, ¿no? Que habían sido traídos del exterior por otra especie, ¿no? Por otro más inteligente, que eran los ancestrales, creo. Los, ya, no, los cómo les primigenios llamaban? no eran Algo así, ¿no? los Eran primordiales, una cosa algo así. así, pero tenían forma tubular ellos, pero un poquito más altos que los humanos, creo. Pero habían traído a estos monstruos que eran más amorfos y irracionales como para controlarlos, ¿no? Tenían la tecnología para controlarlos, pero en cierto momento, pasados los miles de años, ¿no? Pierden el control y se les escapa, pues, ¿no? Y las criaturas que los usaban, ¿no? De bestias de carga, como herramientas, ¿no? Pierden el control y ya pues entran en conflicto, ¿no? Y creo que esto es parte de la decadencia de ese pueblo, ¿no? Tan avanzado, ¿no? Ah, Y ya pues acá también en la película
se ve pues un monstruo que cambia de forma, y que tiene inteligencia en el sentido de que es capaz de conspirar, digamos, o es capaz de, o sea, imitar, no solo imita lo físico, sino también, ¿cómo hará, no? Tiene que imitar de alguna manera también eh, cierta conciencia, ¿no? Porque eran casi irreconocibles, ¿no? Cuando poseía un cuerpo, se seguía comportando como esa persona, ¿no? De manera que lograba despistar a los compañeros, ¿no? Sí, una criatura bien rara, bien rara. La emoción, la incertidumbre, la sospecha, ese era el máximo plus de esas películas. Era un Sí, western, es que era un se western. convertía en un ambiente tan opresivo. Ajá. No, claro, la paranoia, ¿no? De estar, cualquiera de ellos podía ser, ¿no? El, el monstruo. Sí, Y con esos elementos, pues, ha logrado, pues, una obra maestra que me parece que en esa época no fue bien recibido, ¿no? O no tuvo el, el gran éxito que merece. Pero ya hoy día ya estamos hablando pues de una obra de culto, pues, ¿no? Una película imprescindible. sí, sí, hoy en día sí, ya tiene la importancia que ya es reconocido, ¿no? Diferentes directores conocen esta obra, felizmente. Bueno, dejamos ahí eso a la cosa, hablamos de otras películas. Pasemos a lo que estamos ¿No? haciendo, pues, ¿no? O sea, ahorita yo me he inspirado, bueno, los dos, ¿no? Nos estamos inspirando en un poco en lo que estábamos hablando entre nosotros sobre películas del espacio como Evento Horizonte se llama, pues, esta película. Interesante. Una obra maestra también, pero, ya que yo le he ¿Cómo visto la hace, viste tú? ¿Cómo la llegaste cómo la encontraste? ¿O no fuiste en sé, el pero cine? no, ¿Te no, no, acuerdas? no, Yo no. te conté un poco de cómo la vi, ¿no? A ver, cuenta, no me acuerdo. Claro, esa época, pues, hace buenos años, hace buen tiempo, no, el cine no era tan accesible, ¿no? Como ahora, que hay pues cines por todos lados, ¿no? Ujú. Y el espacio de las casas se había vuelto como que más ese espacio de encuentro o también ¿no? De ver las películas. Y había lo que era alquiler de los VHS. Hasta un tiempo, Ah, hasta hace una década también existía lo que era alquiler de los DVDs, VCDs, ¿no? Que tú podías ver en tu reproductor Blu-ray. Ahora la mayoría de gente pues ve todo, casi todo en streaming, ¿no? Me parece bien. Y en ese entonces no, uno ni siquiera podía ver trailers, o sea, era todo así una especie de exploración, ¿no? De sorpresa también. ujú. Todo era una especie de sorpresa y aquí por mi casa, yo recuerdo que tenía agarrada con el DNI vencido de mi padre, de mi madre, que lo tenía tirado por ahí. Con esa agarraba y me iba a alquilar las películas, pues. Ujú. Con el DNI así tirado, me iba y alquilaba las películas y las películas tú no las podías ver ni siquiera como para que te las prueben, para que sepas qué era, ¿no? Tú veías ahí Ah, la fotografía y si la fotografía te llamaba la atención, plan la alquilabas. Yo recuerdo ahí esa foto de Evan Norison, así como una nave así como esta que estoy acá, que parece la nave del Capitán Futuro, ¿no? sí, Un o sea, poquito son dos el naves, ¿no? O diseño. sea, una nave de rescate Sí, y una ajá. nave que se había perdido. Supuestamente se llamaba Evento Horizonte la nave porque creo que iba a traspasar el sistema solar, ¿no? O sea, era una empresa nunca antes hecha, pues, ¿no? Un viaje muy largo hacia otros interplanetarios, algo así, ¿no?
Ajá. Ya pues, esa fotografía, esa fue la que me Te- dijo, esta película te ca- tengo que verla. Y me la choqué con fotografía eso. ya te La cautivó la fotografía, fotografía. sí, la fotografía me cautivó y tuve que ver, pues, ¿no? La película. Sí, a Paso y de veces es ahí importante eso, ¿no? El afiche, o digamos, en el la, 98 o 99 la vi, tenía 11 años, ujú, o a mis ella 11 añitos, es ¿ah? del 97, ¿eh? Claro, pero yo la vi así, claro, no la he visto como no sabía si era un estreno, no, simplemente está ahí la cartulina de la ¿Sabes foto, por ¿no? qué es del 97? Me acuerdo porque ahí actúa Morfeo, pues. Claro, Y él claro, todavía claro. no era tan conocido, tan famoso. Ajá. O sea, Lawrence todavía no, Fishburne. es que todavía Lawrence Fishburne, todavía no habían hecho Ajá. Matrix, pues. Sino Matrix fue Claro, el 99, a fines de siglo. Entonces, recién ya claro, después claro. ya sale en Matrix y ya se hace, digamos, recontra conocido como el gran Morfeo. Ajá. Yo Pero, incluso antes que ver Matrix había visto otra película que la compara mucho con Matrix y me gustó. Antes que Matrix, la genial pues Dark City. sí, sí. Igual me pasó que con la nave de la muerte. Así igualito la vi, me rompió la cabeza. Todo, todo, todo. Una rotura de cabeza ahí. Claro, pero esta historia, eh, bueno, hay que decirlo, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? La película Evento Horizonte. ¿Tú sabías Sí. que, o sea, como es que hay imágenes que son demasiado fuertes que causó molestia, creo, a la gente que salía del cine, no sé. Como Así, que, ese dato no lo tenía. no, o sea, no del cine, creo que primero la testean, pues, ¿no? Entre un grupo de personas y parece que no gustó eso, que tuvieron que cortarla. O sea, han cortado algunas de esas escenas y Ha sido parece que, editada la película. claro, ha sido cortado, sobre todo esas escenas que mejor no decimos, unas escenas Ah, infernales. Lo que pasa es que es una mezcla, no sé, medio gore, medio también sexual, infernal, no sé, pero es muy fuerte, pues, ¿no? Para la época, imagínate, pues, para la época también. Y esas imágenes que tú ves ahorita, o que hemos visto, ya. están reducidas, pues, o sea, estaban más extendidas antes. Y han tenido que quitarlas y parece que se han perdido, porque se ha malogrado ya el material. Así que ya no se va a poder recuperar. Pero ¿qué sería, Ah, no? man, ya. Creo que era demasiado Pucha. excesivo también. Sería para que muchos salgan infartados del cine. Ah, mm, películas así de con No, carga es que creo que con podemos carga narrar fuerte esa de escena, ¿no? las Porque mira, o sea, supuestamente, ¿ya de qué trata la película? Trata de esta nave Oriente Horizonte había sido enviada para una empresa, pues, ¿no? Muy importante, ¿no? En un viaje interplanetario, ¿no? Salir de nuestro sistema solar. Y era una nave gigantesca, pero se pierde, pues, ¿no? Se pierde comunicación. Entonces envían a una nave de rescate. Ajá. Y, y digamos que cuando llegan, encuentran pues a toda la tripulación, o encuentran restos, pues, ¿no? Una masacre, algo que había sucedido, algo muy raro, ¿no? Y en las grabaciones se encuentran pues que encuentran una grabación y logran descifrarla, ¿no? Y cuando la visualizan, o sea que hay toda una serie de gritos, una cosa así bien salvaje, ¿no? Imágenes mm, truculentas, pues, ¿no? Demasiado truculentas. Sí. Era, Eh, era, era como una histeria colectiva, ¿no? La sí, gente
se empezaba a desmembrar. Pero, claro, la idea de la película, para algunos, es que habían llegado o sea, que el infierno no está en la tierra, sino que se podía encontrar ahí en el espacio, ¿no? Pero otra interpretación, la interpretación que la hace más Lovecraftiana, porque en realidad el tema del infierno y esas cosas no es muy Lovecraftiano, pues que digamos. Ujú. Pero sería que hay una entidad, ¿no? Que te hace ver tu propio infierno, pues, ¿no? O sea, entonces, las personas eran torturadas por sus propios demonios internos, pues, ¿no? Psicológicos, ¿no? O sea, por ejemplo, el protagonista, el mismo de, ¿cómo se llama? De la película, De Jurassic Park. no, no, Él de la era película, el claro, villano. del que hablamos, pues, de la película Matrix. De Carpenter, Ah, al borde Carro de la 6. locura, Sang Neill, Ah, Sam ya, Neill, es de Jurassic claro, Park, sí, Sam Neill. él es el mismo, pues también. Por ejemplo, a él lo torturaba que su esposa se había suicidado, algo así, ¿no? Y entonces, como que parecía que esta fuerza sacaba lo peor de uno, pues, ¿no? Sus culpas, sus terrores, su infierno personal. Sí, bestial. Y eso sería, pues, muy Lovecraftiano, porque mira, esa gente de la primera tripulación que se perdió y que apareció muerta, este, se han vuelto locos, pues, ¿no? O sea, entonces vemos, pues, algo muy Lovecraftiano, ¿no? El descenso a la locura, ¿no? Ajá. Sí. Eso es algo que persigue mucho estos cuentos de Lovecraft, ¿no? De personas que tienen ambiciones, ¿no? Estos sedientos de conocimiento y es tanto el conocimiento ¿no? Que los llega pues a consumir, que demuestran que no están preparados para poder abordar ¿no? Ese tipo de material y terminan pues ¿no? Volviéndose completamente desquiciados, ¿no? Y eso es lo que le ocurre al protagonista. ¿Protagonista? Una chica creo que era la protagonista, ¿no? ¿No era Lawrence Fishburne? No, él muere. Lorin Ajá. Fishburne muere. Mm. Sí. O termina estirando la pata. No, no me acuerdo cómo termina, pero es que como la vi hace como más de 15, casi 20 años, Ah, su madre, y que no las has vuelto a ver desde ese entonces. no la he vuelto a ver. La voy a volver a ver porque creo que esa película merece una tertulia aparte, ¿no? Ah, obvio, sí, sí, tienes razón. Pero Pero claro que claro, sí. cuando la ves, esa película sí te da terror, te da, no sé, por algún motivo te, te parece, en parte de la película parece de esas películas de Puerta del Infierno, de los nenonitas, ¿cómo se llaman? Los De de Puerta del Infierno. Hellraiser. Sí, sí, Claro, cenobitas, los cenobitas. cenobitas. Ajá. La forma, la nave misma, ¿no? Tenía en su interior, ¿no? Unas formas extrañas. Sí. Su diseño, cómo convocaban el transportador, ¿no? El transportador dimensional. Mm, claro, Qué bestia. el motor lo había fabricado Sam Neill, pues, ¿no? Era el doctor, que también aparece todo eh, destruido, ¿no? Todo mutilado. Sí, terrible. Bueno, mejor ni contar eso. Tienen que verla, pues. Esas cosas son para ver. Pero sí, es una de mis películas favoritas. Y justo por eso me inspiré esto, ¿no? De dibujar algunas naves, pero lo que yo quiero dibujar no es exactamente la nave
de la película, pues, ¿no? Que es bacán, ¿no? Sino mi propia mi propia nave. O sea, podría ser pues como una interpretación o un... Mira, esa película se presta para hacer, expandirla, pues, ¿no? Otras partes, nuevas, una tercera, cuarta, toda una saga. A mí, en mi opinión personal, me pareció que la película que había hecho como una especie de remake, de repente fue la película de, ¿cómo se llama esta de acá? La de Cloverfield Paradox. No sé si la Sí, llegaste a ver. sí, sí, Mm, pero remake de esta no tanto, pero ya es otro o tema, sea, pues. algo así, ¿no? Como que también se fue por Digamos, ese lado, ¿no? si no, no lo siento tan infernal. Claro, le faltó eso, ¿no? Le faltó esa Pero, cuestión. claro, yo creo que esta saga también se puede considerar los Cristianas, pues. Porque, sobre todo, bueno, son tres películas, pues, ¿no? La primera, el monstruo que aparece así de la nada en la Tierra, tal vez no tanto, ¿no? A ver, la segunda que es sobre que están ocultos, unas personas se ocultan en un refugio antinuclear. Digamos que tampoco están los craftianos, digamos, ¿no? ¿O sí? No, eso no. El La vi más final por tal vez, la ¿no? Paradox, que era la final, esa de ahí, claro, que hablaba Claro, también de el mismo tema, ¿no? Del viaje extraespacial, ¿no? Para... pero más que Era el mismo viaje, tema. no era un viaje interespacial, sino era poner en órbita una nave que hiciera un experimento, o sea, el experimento de aceleradores de partículas que se hace aquí en la Tierra, pero Ujú. hacerlo ahí en el espacio, pues, ¿no? Para conseguir energía infinita para los humanos. Porque creo que había, no me acuerdo si había el problema ahí, creo que sí, ¿no? De falta de energía ya, ¿no? O Sí, ocurría algo así, como que era el fin de la Tierra, una cosa así. Estaba por ahí. lo digo porque me puedo Estaba- confundir porque hay tantas películas sobre esos temas que ya me da vuelta la cabeza. Pero hicieron ese experimento y digamos algo muy Lovecraftiano, ¿no? De jugar con fuerzas que no dominamos o que no llegamos a entender, como la mecánica cuántica, toda esta vaina, que Ujú. terminamos cobrando un alto precio, pues, ¿no? Y eso sí, digamos que es Lovecraftiano, pues. De- Ayer estaba escuchando por iVoox el cuento de El color que cayó del espacio, de terror y nada más era el podcast. Ujú. No, no viste la película, ¿no? No viste la última película de Nicolas Cage que hacían con ese tema. He visto partes, ¿no? Pero todavía no me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, eh, sí, pero dime, si es buena, la veo, ¿no? Porque ese es el problema de... Hay algunas La- películas, por ejemplo, hay de Cthulhu también, y hay una de que tengo que ver, ¿no? De susurro, el que susurra en la oscuridad, pero por lo general no son buenas las adaptaciones. No sé qué pasa, que no se logra hacer buenos trabajos. ¿Te parece buena la recomendable? La de Nicolas Cage, donde sale Nicolas Cage. la que te dio del color que cayó el color que cayó del espacio, este, un poco palomillera salió, ¿ah? Pero en los efectos se ve buena, pero no, de verdad que no logra a transmitir toda la esencia de la Del historia, cuento, ¿no? del cuento, ¿no? Porque son El varios cuento, detalles que se obvian, ¿no? el cuento sí da miedo, pues, pero no sé si la película dará miedo, ¿no? Eso, pues, esa es la cuestión. Tendría que ver y volver a leer el cuento para compararla, ambas. ¿Qué tan fiel es? El cuento sí es muy bueno.
Muy bueno porque no gira tanto alrededor de la criatura, ¿no? Sino el terror se presenta como un agente contaminante, como una especie de radioactividad que agarra y termina pues destruyendo todo, ¿no? Los personajes con los que a un principio pues te empiezan a contar, el padre de familia, va narrando cómo poco a poco pues su familia va va destruyéndose. La Ujú. madre que se vuelve loca, que Ah, le empiezan a salir protuberancias, que las hortalizas de su campo empiezan a crecer de manera grande, se ven hermosas, pero cuando las quieren comer se ven de manera putrefacta, ¿no? Y poco a poco hay un descenso entre la historia del narrador. El narrador también eh, se intercambia, ¿no? Desde el padre que empieza a narrar todos los cambios hasta que se vuelve el vecino, ¿no? Que ve y se da cuenta pues que la familia ya no aparece como antes, ¿no? Y el hermano, las hermanas, todos ellos están guareciéndose, ¿no? Poco a poco ahí. Es bien terrible. Yo creo que esa cosa, por ejemplo, me hubiese gustado que lo explote en la película, ¿no? O y no lo sea, hacen. claro, es que se toca siempre una fibra sensible, ¿no? Y el terror cósmico precisamente destruye esa fibra sensible, ¿no? Porque nos hace ver a los seres humanos como absolutamente nada. Ujú. Tú puedes estar, por ejemplo, como en el cuento de El Rey de Amarillo, que es un cuento que a mí me gusta bastante, ¿no? Que no es de Lovecraft, pero está dentro de su grupo, ¿no? De Chambers. amigos. Ajá. Ujú. Donde narra la historia del pintor, ¿no? Eh, que se encuentra, ¿no? Con una figura putrefacta, un personaje que le llama la atención, ¿no? Y cómo poco a poco esto se empieza a involucrar en su vida, ¿no? Ujú. Con la chica encontrando el anillo y luego ambos cayendo de su cotidianidad, ¿no? De relación como una especie de futura pareja. Y al último, en su mayor felicidad, ¿no? La chica agarra y se encuentra con este libro, ¿no? Y de la nada, pues, el libro los lleva pues a una pesadilla, ¿no? Y no se lo merecían, pues, pero eso no importa porque nadie es el protagonista no es importante en realidad, ¿no? Al final puede terminar como un saco de huesos nada más Claro, en o el sea, horror cósmico. eso es lo importante del horror cósmico a diferencia de lo demás, pues, ¿no? Que el ser humano, digamos que se convierte en un microbio, pues, para estas entidades, ¿no? O sea, no se trata, pues, del demonio o de dioses así, de la mitología cristiana, ¿no? O de los mitos antiguos, ¿no? Donde estas entidades se preocupan del ser humano, ¿no? O sea, en realidad, ¿cómo actuamos frente a un insecto, los seres humanos? O sea, no nos importa, pues, ¿no? Si lo pisamos a un insecto, a veces ni nos importa, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, estas entidades monstruosas de Lovecraft, en su camino, obviamente van aplastando a seres humanos, pues, ¿no? Y no lo aplastan porque realmente le importe, ¿no? Como al demonio, que sí le importa. O sea, creo que la gran diferencia, ¿no? Es que, por ejemplo, mientras que el demonio está en una lucha, esta mitología, ¿no? Del demonio y Dios, es una lucha Mm. por, no por destruir al ser humano, sino por cau- capturarlo y a su causa, llevarlo a su causa para vencer a Dios, pues, ¿no? O sea, como que la rivalidad no es contra el ser humano, sino contra el mismo Dios, pues, ¿no? Como si Claro, compitieran, pues, ¿no? es una lucha de
polarizada, pues, ¿no? Del Sí, bien y el pues sí, mal, sí, nada más, sí. ¿no? En cambio, En cambio esto eh, no es eso, pues no, o sea, no, las entidades monstruosas obran por sus propios fines arbitrarios, ya sea caprichos, lo que sea, pues, ¿no? Y no es como la mitología antigua. Ese es el gran giro que ha dado Lovecraft a la historia, al relato de horror, pues. Es decir, como dicen, ¿no? Se ha cambiado, bueno, ahora en las películas se ve, ¿no? Pero lo que se ha cambiado es, ¿no? La casa embrujada de lo gótico, ¿no? De los cuentos góticos, se ha cambiado ujú. el castillo embrujado, se ha cambiado por la nave espacial, digamos, ¿no? De Alien, ¿no? O esta misma, ¿no? Evento Horizonte. Y los monstruos, en vez de ser fantasmas, o demonios, o duendes, se ha cambiado por estos aliens, xenomorfos, monstruos así, ¿no? Monstruos tentaculares. Ha habido pues un Sí, bueno, giro. ahora de repente va a tener un nuevo rebrote, porque, por ejemplo, la última década que pasó, ¿no? Esta de 2010, ¿no? Esta década final, pues hubo todo un rebrote de tema este de fantasmas y estas cosas con esos 20 años han sido de puro de ese tipo de horror, ¿no? Como que la ciencia ficción de terror había quedado un poco en penumbra, ¿no? Es como que la ciencia ficción es para, y el terror en sí, ¿ya? La ciencia ficción y el terror en sí es para un público sumamente creativo, atrevido, con imaginación. Ujú. Y este éxito que han tenido, por ejemplo, estas películas de fantasmas, así, en estas últimas décadas, ¿no? Eh, ha sido pues porque ha habido una masificación en el tema también del cine, ¿no? Y mucha gente que no tenía pues acceso antes al cine, ahora sí lo puede tener, ¿no? Y quizás películas de ciencia ficción los terminan abrumando, ¿no? Pero que te hablen del fantasmita, ese que te jala la patita en la noche, eso pues ha tenido éxito, ¿no? Ah, como que se ha retomado, ¿no? Sí, se retomó bastante. Pero, Ha pero habido solo, pero no es también, un éxito, pues, en el sentido de que ya sea un horror de verdad, pues, ¿no? Porque eso no asusta, pues, ¿no? Sino que es algo comercial para pasar el tiempo, ¿no? En cambio, el horror que realmente asusta es este tipo de horror, pues, más los cristianos. sí, sí. Y creo que Porque, pues como no se ha tomado totalmente. O sea, no se ha hecho al menos bien un buen registro, se explica. Ahora, claro, Carpenter sí lo hizo con La Cosa, ¿no? Las películas, la película lo hizo, lo captó muy bien, pero de ahí luego no ha habido más de ese modo. ujú, Ahora estamos a las puertas a esperar que se logre. sí, sí. Pero yo insistiría en eso, ¿no? O sea, para diferenciar qué es Lovecraftiano y qué no. O sea, donde no, donde, a ver, por ejemplo, donde aparecen fantasmas no es Lovecraftiano. Donde aparecen vampiros, donde aparecen hombres lobos, duendes o demonios, eso ya no es Lovecraftiano, pues. Porque los demonios que tienen que ver con lo religioso, eso tampoco es Lovecraftiano. Recordemos que Lovecraft era ateo, pues, ¿no? Ujú. Sí, pero creo que yo creo que a estas alturas, para empezar a hacer un canon, esa parte creo que o sea, podrían tomar, pues, retomar
a ciertas cosas, porque también Lovecraft, pues, por ejemplo, a las brujas las retoma, ¿no? Les da otro giro, Ujú. ¿no? Les da otro giro, las retoma. Al final también Lovecraft un poco que juega también con eso, ¿no? Le hace un refresh. Habría que ver de qué época, pues, porque ten en cuenta que él es maduro ya a partir de 1927, pero antes su obra todavía era un poco repetitiva de esos cánones antiguos, ¿no? Por ejemplo, sus primeros cuentos Mm, son bien Poe, o sea, es el tipo es otro horror, pues, más antiguo, pues, no más clásico, ¿no? claro. Pero, digamos, el Lovecraft que lo identifica con su estilo personal ya es otra cosa, pues. Eso sí. Sí, incluso hacía de adolescente, creo, cuentos como de western. El western, uff, que esa época también la rompía bastante. Los emocionaba un montón. Ujú. ¿Terminaste tu dibujo? Estoy haciendo otro ya. No, criatura estoy haciendo. Pero bueno, hay muchas películas. Eh, Sí, sí. Yo te comentaba algunas, esa de Mandy también, que me ujú. gustaba. Fue el tema de las sectas. ¿De qué trata? A ver. Ah, Ah, ¿de qué trata? justo me sale el video de cordura artificial. Mandy habla sobre un secuestro, ¿no? El secuestro de la pareja esta de una familia de campo, ¿no? Nicolas Cage es un leñador, vamos a decirlo así. Ya. Es un leñador, ¿no? Y entre sus salidas, pues, su mujer es captada y por un líder de una secta, ¿no? Que trabaja, que se enriquece, pues, vendiendo drogas, ¿no? LSD, así, drogas psicodélicas. Y, y este, este grupo, pues, invoca a unos demonios, ¿no? Unos seres infernales, unos motociclistas del infierno para que hagan sus fechorías, ¿no? Y les encarga pues que traigan a la mujer, una cosa así, ¿no? Lo agarran, lo terminan pues sometiendo a Nicolas Cage y felizmente se recupera, ¿no? Sí me da risa, porque es mucha acción, mucha bestialidad tiene, ¿no? Es una película tremenda, tremenda, tremenda. Por ejemplo, se da cuenta de la brutalidad de estos seres, pues, ¿no? Y él entiende que si vas a luchar con monstruos, tienes que convertirte en uno de ellos, pues, ¿no? Ujú. Y va donde la casa de su amigo, una vez que ya ocurrió todo ese incidente, y le dice, pues su amigo es un pata como un herrero que tiene unas armas, algo así, ¿no? Le dice, estos chicos son unos demonios, son gente del mar, del Averno, y tengo que destruirlos. Y de la nada, Nicolás Cage se crea un hacha, pues un hacha demoníaca que parece una guitarra así de heavy metal, alucina. Entonces tiene su parte cómica. Sí, es que es así, ¿no? Es así la película. O sea, no sabes si sentir miedo o reírte, ¿no? O sea, es una explosión. Una es emocionante la película. No es pretenciosa. Eso lo que me gusta es que no es pretenciosa. No es pretenciosa para nada. Y las escenas de gore, buenas escenas de gore.
te hace retroceder en el tiempo. Pero también hay que ver eso de lo craftiano tiene que ver con la indefensión, ¿no? Del ser humano que no puede luchar contra eso. Ahí no sé si Sí, ajá. qué tanto puede lograr, ¿no? Luchar contra esas entidades. No sé Claro, si, si hablamos ahí de la película esa que te estoy mencionando, sí, de ahí hay un poco que flaquea, ¿no? claro, pueden ser licencias, ¿no? Porque, Ujú. porque te has dado cuenta que, o sea, el cine en cierto tiempo no ha estado listo para ver al ser humano derrotado, pues, ¿no? Como que se ha esmerado siempre o en cambiar películas, ¿no? ¿Cuántas películas se ha cambiado o cambiar guiones o cambiar o novelas, ¿no? Literarias, ¿no? Donde para mostrar al ser humano vencedor, ¿no? Y ahí como que la ha malogrado, ¿no? Últimamente, recién ya se está teniendo en cuenta eso, ¿no? Que el ser humano también puede perder. Sí, antes es que yo creo que antes se podía ser un poco más pesimista. No, antes no. Antes era Sí, antes por ejemplo el cine optimista. negro era que, Ah, sí, que pero eso hacían es un otra, montón de claro, es películas de otra cine cosa. negro. Claro, eso es otra cosa, ¿No? pues. Hablo de este tipo de cine porque el cine comercial como que siempre te va a pintar al ser humano, quiere que hayan héroes, pues. O sea, y que el héroe triunfe. Mm, Entonces, por eso es comercial, pues. O sea, ujú. Lovecraft estaría dentro de un cine comercial. Creo que No no. tanto, pues, no tanto. Por eso también Mm, por eso creo que también, entre varios factores, ese es uno por los cuales es difícil adaptar la obra de Lovecraft, porque en casi todos los protagonistas pierden, pues. No, es que no se sí, puede sí, luchar sí, sí. contra esos seres, contra esas entidades. No es que son infinitamente más poderosas y el ser humano pierde justamente su cordura, su locura, se vuelve loco justamente por eso, porque no puede hacer nada al respecto, ¿no? No hay manera de Claro. defenderse. Y eso es lo que me Mm. gusta bastante, ¿no? De Lovecraft, ¿no? Que ha hecho al ser humano descender de su pedestal, ¿no? Ahorita Lovecraft estaría fascinado con esto de la pandemia, si Ah, existiera. ah. Él estaría contento al Los- ver las películas inspiradas en su obra, sí, ¿no? Claro, de hecho que sí. ¿O cómo será también, no? Porque Es que, claro, o sea, no había ese recelo, pues, ¿no? Antes, o con Lovecraft, de guardar su obra para mm, él, ¿no? O sea, como que él la compartía, justamente por eso existió el círculo de Lovecraft, ¿no? Que entre ellos se pasaban los relatos para que leerlos entre su grupo de amigos escritores, ¿no? Y entre ellos sí, todo eso, se inspiraban en las mismas obras de ellos, ¿no? Para hacer continuaciones o incluso, ¿no? Para escribir conjuntamente, ¿no? Lovecraft tiene obras escritas en conjunto con otro autor, por ejemplo, ¿no? Con otros autores. Entonces, como que había esa cosa bonita, ¿no? De que había más solidaridad, ¿no? Pero ahora los derechos de autor como que han malogrado un poco eso. O, o como que ha frenado ese ímpetu creativo, ¿no? Porque antes era más mm, libre, pues, había esa mayor libertad. O al menos de parte de Lovecraft, pues, ¿no? sí, Creo sí, que antes eso lo engrandece bastante a Lovecraft. engrandece esa época también. Engrandece esa época de entusiasmo, ¿no? De movimientos, de organización. Es que Ahora la su gente, trascendencia está ahí, ¿no? En haber encontrado, haberse rodeado de esa gente tan talentosa. Qué genial hubiera sido compartir con toda esa gente. Tantos escritores que han escrito obras maestras.
Es que va con un tema de valoración, pues, ¿no? O sea, tú podías antes transmitir tu respeto, tu valoración a alguien que estimas sin temor, ¿no? Hoy en día, pues eso se ha mercantilizado. Tú ahorita puedes, ya no necesitas transmitir solamente tu respeto, sino con un par de monedas ahora transmites hasta tu odio. Tú puedes mandar con $10, ¿no? Y escribir e insultar a la persona esa que está ahí haciendo su streaming, ¿no? Claro, se ha banalizado ese tema de la comunicación, ¿no? La gente ya no sabe cómo reaccionar con cariño ante algo que aprecian, ¿no? Es, Ujú. es, es un poco triste. Yo creo que esta década tiene que pasar, ¿no? Todo Una este, década este boom oscura. que hay con el tema de las redes y cómo se ha banalizado el tema este de la valoración a figuras que te importan, ¿no? Tú no puedes decir, oye, te admiro, ¿no? Así a plenitud, ¿no? Y que se creen cosas bonitas. Ahora, hay grupos, sí. Espero, por ejemplo, por esta reunión que tenemos, de repente que quede como un registro y invitar a otro artista, ¿no? Que esté que le guste estos temas y pues empezar a construir algo, ¿no? Tertulias o hacer pues cosas más elaboradas, ¿no? Que nos llenen de gusto y nos dejen pues que nos permita dejar de lado, vamos a decirlo, los egos, ¿no? De repente ser Ah, celoso de que yo no participo porque qué es lo que voy a ganar, ¿no? claro, claro. Como todo se ha mercantilizado, solo muchas veces se busca un beneficio inmediato, pues, ¿no? Eso. A mí me gusta, a mí, por ejemplo, cuando enseño, la gente me dice, oye, tú deberías cobrar más por eso que estás enseñando. Ah, eso es para mí como un piropo. Es compartir, pues. Al final, por ejemplo, si de los chicos que enseño, pues alguno termina pues destacando y empezando a crear su propio universo, ¿no? O su pasión, ¿no? Que puede ser o crear monstruos o naves o hacer cuadros de desnudos. Ah, pues vamos, ahí vamos por buen camino. Uy, acá dibujé cualquier cosa. Se me está acabando la pila. A ver, ¿qué tal tus naves? Ah, su madre. Es que como la idea era esta película Una y nave sexualizada, pues. está haciendo una nave infernal, una nave, pero como que está siendo atraída por un planeta tipo el de Junji Ito, Ya. un planeta devorador Ah, que tiene sus tentáculos también. hace poco vi una película que era La planta de Palme se llamaba. ¿La planta de qué? El árbol de Palme se llamaba, el árbol de Palme, que era para mí como una especie de película de es Pinocho, pero hiperfuturista. Y era una cuestión así bien quemada, ¿no? En un mundo donde se fusionaba lo mecánico con las plantas. No sé, ahí como para que te des una idea, Mm, ¿no? Y había esta mezcla de humanos en el desierto. Mucha, bien quemada la pela, ¿ah? Bien quemada. Me gustó un montón. Me gustó un montón el tema del estilo, de que se utiliza esa genialidad de combinar
el metal con lo orgánico, ¿no? Eso, por ejemplo, creo, pues no es los cranianos, ¿no? Pero Yo creo que sí, o sea, sí, justo me había acordado antes de hacer esto, ya. de, de este cómic medio también sexual, Druna, ¿te acuerdas? Ah, Ya, sí lo saco, sí lo que saco, sí donde lo tiene saco. varios volúmenes, pero no sé en cuál volumen. Yo solo he visto uno o dos volúmenes, ¿no? Pero en un volumen al final, sale, pues, o sea, casi toda la acción se ha realizado, pues, largamente Esa es en la que el... tiene un robot que es Sí, como su amante. no, no, espérate, espérate, Es todavía, otra, todavía. ¿no? Déjame explicarte. Ya, Se ha ya. realizado en lugares así medio extraños, como ciudades antiquísimas, rodeadas también de tecnología, ¿no? Entonces tú no sabes dónde está. Ajá. Pero al final de uno de los volúmenes de estos, se te revela, pues, que en realidad está dentro de una nave gigantesca, gigantesca, gigantesca. Pero al final te sale, pues, la nave, el plano, todo el plano general, y esa nave tiene formas biológicas, o sea, como que hay una combinación, como tú dices, ¿no? Entre el metal y, Y lo orgánico. y lo orgánico, sí, es como que hay una combinación así medio Claro, ya. Lovecraftiana. Sí, ya. El que mejor absorbió esta fusión, esta mutación, fue este Giger, pues, ¿no? Claro. Con sus diseños, claro, por eso ya, por eso lo mencionaba, por eso sí, sí, por eso me gustó ese tema del diseño. Sí, 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 tienes razón, tienes razón. Como que hay como que se toma unas licencias ahí bien, eh, bien audaces, voy a decirlo así. Yo, por ejemplo, quiero hacer un torso femenino, así con las Teresas bien al aire, y Ujú. convertirlo en una nave. Pero Había pienso un corto hace, que ese dime, dibujo, ese cómic, Druna, también Druna. lo veo bien los cristianos en ese sentido. No sé, me parece. Sí, es que involucrar pues lo orgánico con la tecnología, ¿no? Es algo pues súper jalado de los pelos, pues, súper, súper jalado de los Sí, pelos, ¿no? claro, pero está el tema, ¿no? De que no sabes de qué se trata, o sea, no sabes qué está pasando, pues, ¿no? Esa incertidumbre los cristianos, ¿no? Ante lo desconocido, ¿no? Porque Ajá. a mí cuando pasó eso, cuando se mostró eso, me sorprendí, pues, ¿no? Porque yo me había hecho otra idea, ¿no? Y eso fue lo alucinante de ese cómic. No lo he Claro, terminado, pero no sé hacia explotada dónde. la cabeza. ¿Eso lo viste de joven o hace poco nomás? Ya hace algunos años ya. Pero creo que sí hemos hablado de ese tema, ¿no? De repente ¿De en la Druna? escuela, ¿no? No sé. En la escuela de Creo Bellas que Artes, ¿no? no, no. No me has comentado. ¿No te Te los lo ha has pasado? guardado. Yo sí sabía de Druna por tema de ilustración, ¿Cuál ¿no? sí te los he Pues pasado? no, 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 no. A ti creo, o no sé a quién. A yo ni seguro lo has pasado. Sí hemos hablado, creo. Pero no te acuerdas, fue hace años. Ah, su madre. No lo creo, ¿ah? Me acordaría. Pero de hecho que tiene cierta inspiración los craftianos. Te quería comentar de unos cortos que había visto. Bueno, una serie como un mini corto era de de unas naves,
que hablaba acerca de las naves que se caían en un planeta y un culto de mujeres hacía que estas naves se conviertan en mujeres. Que las naves. Las naves se convertían en mujeres, las naves cuando estaban a punto de fallecer, las naves que tenían como una inteligencia artificial, una cosa así. Mm, claro, ¿eh? Y era locazo, sí, locazo, locazo, locazo. ¿Cómo se llama? De ahí me lo paso, ¿no? Sí, 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 ahí te vas a recordar para que lo cheques. En Netflix había estrenado, creo. Es de hace poco, ¿no? Ahí salen las chicas cantando. Ah, hace poco. Sí, sí, no es antigua, no es antigua. ¿No? Pero la temática, la idea, el diseño de esas naves, y cómo pasaba, pues, ¿no? De lo mecánico a lo orgánico, también es una explosión así de la de cabeza, pues terrible. Sí, todas estas obras son, pues, inspiradoras, pues, ¿no? Yo cuando veo así obras así, lo primero que se me ocurre es continuar esas sagas, ¿no? Por ejemplo, Mm, ahorita ya se me está ocurriendo cierta trama, ¿no? Para, digamos, una continuación de Evento Horizonte. su madre. Este sería como un planeta infernal. Imagínate que te Como, envíen a un planeta donde te torturen, pues, ¿no? su madre. Un planeta donde ¿Cómo se llama abunden ese? todos esos El pre- monstruos tentaculares, toda esa vaina. y se alimente de tu sufrimiento. Jaja. Oye, justamente, ¿llegaste a saber la película que te dije, El Infinito? Ah, Porque no, 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 no. ¿La ya viste? es alucinante. Justamente lo que acabas de decir, que se alimente de tu sufrimiento, de eso se trata la película. No, maldición. Alucinante. Alucinante. Qué bestia. Se llama The Endless, o sea, el infinito. Ya más o menos te lo voy a esbozar. Porque creo que es para Ya. verla varias veces. Recién la he ¿Ah, visto sí? estos días. No, 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 Chucha, no, a no, ver. no, no para verlo varias veces, pero me quedan ciertas dudas. Tendría que ver algo. Bueno, lo poco que he entendido es que es como una de las más Lovecraftianas, porque tiene esos elementos, ¿no? Tiene sectas, todo eso, ¿no? Supuestamente dos jóvenes habían escapado de una secta porque sentían que corrían en peligro. Bueno, uno, ¿no? El hermano mayor. Eran dos Ya. hermanos. Y ya cuando son grandes, el menor está tan insatisfecho que le pide volver y que lo regrese, ¿no? O ir, aunque sea de visita. Y cuando van de visita, como que los acogen de nuevo, unos cuantos días, Ajá. y comienzan a pasar cosas bien extrañas, pues, ¿no? El lugar ahí que es bien alejado, ¿no? Y resulta que es como que hay una entidad que los observa. Incluso se comunica con ellos, ¿sabes cómo? Del cielo ¿Cómo? les tira fotografías. Y ahí en las fotografías, por ejemplo, sale el joven así mirando al cielo y como Ya. que te toma la foto, ¿no? De alguien que está mirando al cielo, ¿no? O sea, te tira esa foto, ¿no? Como que es lo que percibe esa entidad, ¿no? O sea, su punto de vista, ¿no? Que te ve así con la Ajá. cabeza hacia arriba, ¿no? Entonces, es así Su. quemado, pues, ¿no? Pero resulta que, en realidad, voy a contar un poco de spoiler, es, Ya, co- normal, a ver. es como que esa gente y los que están alrededor están atrapados en bucles del tiempo, algo así, y en diferentes bucles. Porque, por ejemplo, hay una persona que está en un bucle que es un bucle bien raro, porque es uno de los bucles más cortos, dura como 3 4 segundos, a tal punto que termina el bucle y se repite, pues, ¿no? Y lo único que él Ah, tiene tiempo de hacer en 3 segundos o 4 segundos es está sentado, ¿no? Se levanta de su asiento y se ya. abalanza hacia una pared y se destroza. Y luego vuelve a retroceder. Y ahí hay un reloj que retrocede como 3 segundos. Y hay un tocadisco y una música que vuelve a tocar la misma nota, ¿no?
Y así Ah, una y otra y otra y otra vez, como que es como es algo torturante, pues un infierno, pues, ¿no? Personal. Y como que no pueden escapar, ¿no? Y así cada persona, o sea, o cierto grupo de personas ahí están atrapados en bucles, ¿no? Incluso se suicidan y como que algunos se suicidan ya. y, y vuelven a aparecer, pues, ¿no? Como que la entidad o esta cosa disfrutaba eso y los volvía a la vida, pues, ¿no? O sea, los volvía a repetir su bucle, pues, ¿no? El bucle que le había tocado. Y así por el estilo. A su Es, madre, es qué locazo. quemadazo, quemadazo, pues. Bueno, eso es lo que he entendido, ¿no? Tendría que revisarlo otra vez. Ay, sientes que no, no lo has captado bien ahí todavía. No, A no, su no, madre. no sé si no lo he captado bien, pero no sé, eso me genera ideas, ¿no? O sea, como para otra historia de repente. Ah, Por ejemplo, hay un patita que se paraba ahorcando, ¿no? Y luego aparecía y al costado estaba su cuerpo ahorcado. Una cosa a su madre. graciosa. No graciosa, sino que debe ser pues un drama, puede ser, pues, ¿no? Ah, gracioso. Ah, me da risa. Paso, madre. Pero loco, pues. Sí, Y, o sea, sí. que la entidad se alimentaba de eso, pues, ¿no? Pues algo así como a lo ¿cómo se llama esta cosa? A lo IT. Puede ser, sí, 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 Claro, también. pero es más macabro, ¿no? Lo Claro, de IT, ajá. solo se alimenta de las pesadillas, una cosa así, ¿no? Ah, se me Tenía ocurre su también, limitación. ajá, Madoka Mágica, ¿te acuerdas? El anime. También se Ah, alimentaba, el anime, se alimentaban claro. de eso. Sí. Pero Ah, pero deberías el ver, anime ¿ah? Deberías ver es El la Infinito. película Endless. Sí, Sí, porque de sí, repente le puedes dar otra interpretación, ¿no? pero bueno, si tiene escenas, pues, que no sean muy estáticas, porque esa, por ejemplo, la otra de la criatura que me recomendaste, no me ¿Cuál? gustó, me ¿Cuál? ¿Cuál? aburrió. ¿Cuál? Esa de los tipos estos que iban y se encontraban en un viaje a las montañas. Ah, esa es una obra maestra. Se llama Sí, no me El hombre gustó. vacío. Una de las Claro, películas el más hombre vacío. Lovecraftianas. No, no, pero eso a mí me gustaron. Esos son 20 minutos. De ahí cambia al futuro como 20 años, 25 años. Pero, o sea, eso es lo que me gustó, que esa parte es también recontra Lovecraftiana, ¿no? Porque te enfrenta pues de repente estos viajeros, estos turistas, se malogra el día y comienza a nevar y todo se vuelve pues así una pesadilla que no pueden escapar y terminan, ¿sabes a qué me recordó esa partecita, esos primeros 15 o 20 minutos? A otro cuento de Lovecraftiano, al de la casa en la niebla, creo que se llama, ¿no? No sé si lo has leído. A La esa me casa en la recordó. niebla. Sí, esa es buenaza también. Me recordó eso, porque bueno, es que están ahí aislados y atrapados, porque comienza una tormenta y más antes uno de ellos se había accidentado y se había caído, o sea, estaban caminando y había caído, se había abierto la tierra y había caído como una caverna profunda. Y ahí justo había encontrado pues unos restos de un ser gigante, unos esqueletos, pero era pues monstruoso, pues, ¿no? Con una mano, una manazo gigante, grande y como de 10 dedos parece que tenía cada mano. Y Ah, medio demoníaco, pues, ¿no? Y eso como que lo había capturado. Esta es la película, creo, más Lovecraftiana que de este siglo, ¿ah? Porque tiene todos ¿sí? los elementos. Tiene la secta, tiene el investigador, el que va a investigar, tiene los monstruos tentaculares, las otras dimensiones, tiene la antena. O sea, por ejemplo, esta entidad capturaba a ciertas personas cada cierto tiempo y las convertía en antenas. O sea, tú vas a ver que en cierta parte que hay una persona que está en coma. Y no es que esté en coma, sino que está sirviendo de antena para transmitir a esta entidad a los feligreses, ¿no?
a los miembros de esta secta, pues, ¿no? Y el final es Hasta- así también bien bravazo, ¿no? Mm, Porque es que, mira, tiene también la cuestión lojratiana de los documentos, pues, ¿no? Siempre en Lovecraft habla, ¿no? De que se encuentra, a veces se encuentra un manuscrito, o se encuentra un libro, conspiraciones, conspiraciones. o se encuentra un escrito, una grabación, ¿no? Creo que en el que susurran los judíes. No, en una de esas cuentos tendría que repasar, también hay, ¿no? Eso que les pasan unas grabaciones, uno le pasa unas grabaciones. Y aquí hay pues unos cassettes, ¿no? De videos. Y eso, cuando el que un ex detective que está investigando a su amiga, está ayudando a su amiga que ha desaparecido su hija. Ujú. Y, y cuando mira esos videos, pucha, que es alucinante. O sea, ya mejor esa parte no tendrías que verlo porque no podía contarte. Claro, hay unos niños que desaparecen, algo así había, ¿no? Está la cuestión de la locura, porque también se enloquece y la gente se suicida. O sea, es completo, ¿ah? Completa esa película. Es una de mis favoritas. O sea, cuando la vi, pucha que me... Y eso que No la has está en visto, latino, pues, creo. ¿no? No la has visto, pues. Estaba bien, estaba jugando COD, creo, en ese momento. Tienes que verla completa, pues. Tú has visto el final nomás, me dijiste. No, Sí, pero al final sí sí, me acuerdo. yo sí te lo recomendaría porque tiene todos esos elementos que la hacen bien los cristianos. Ya, voy a ver si le doy una segunda oportunidad. El que me pareció parecido, pero sí me gustó más fue la escalera de Jacob. Ajá. Esa me Sí, pareció sí. parecida esa película. Esa yo la estaba viendo, pero esa sí me aburrió. Es que el inicio es demasiado lento, pues. Ah, chaval, ¿ves? ¿No te digo? Pero todavía no vi nada, no tiene nada parecido. Ah, sí, creo que al ritmo de la película. No, el otro ritmo tiene buen ritmo, pero el que te digo, hay toda una investigación, todo eso. De repente te has equivocado. Porque la primera parte, si te refieres, si solo has visto esa primera parte, no Ya. sé, no la veo tampoco lenta, ¿no? Sino la veo bien interesante, ¿no? Porque están ahí, este pata se accidenta y prácticamente lo llevan cargado y llegan a esta cabaña y comienza la tormenta y se tienen que quedarse días, ¿no? Entonces comienza a salir primer día, pasan cosas, ¿no? Segundo día y no pueden escapar, una cosa así bien macabra. Ah, Y también está el control de la mente. Es buena, es buena. De ahí, bueno, hay otras, ¿no? Podríamos, de repente podríamos dejarlo ahora acá, porque ya es un poco tarde. Sí, ya, sí, ya son ya. las 10 y hacer una segunda parte, ¿no? Que esto sea un primer volumen, porque hay muchas más películas, pues. Uy, ya estaba malogrando mi dijo que había hecho. Justo lo malogré. Si lo puedo recuperar luego. Ya lo arreglas después. Ya. Por lo general sí Ya se puede está. arreglar los dibujos. Ah, y tu dibujo anterior no Sí, lo vi. No lo vi, pero cuando lo pintas es un poco complicado arreglarlo. Con negrito le tengo que pasar. Ah, el anterior era la nave, pues. La nave del Capitán Futuro los Cranianos. Ah, está acá. Solo que le hice muy pequeño, Miguel. Oye, Ahora, lo estás haciendo muy pequeño, deberías hacer en A3. Bueno, yo no lo he hecho en A3 porque esto lo considero todavía un boceto. Lo va a hacer más grande, creo. sé que estoy por el tema también de cómo se ve, ¿no? Las limitaciones de la cámara, o sea, si se ve interesante, de repente, por Ah, ejemplo, ahorita no se ve tan bien, ¿no? Hay que ver, pues, ¿no? Ahorita, por ejemplo, también quería ver si podía hacer una grabación,
pero un poco por el tema de las cámaras, no creo que pueda hacerlo. Ya para otra oportunidad creo que voy a usar mi cámara normal y voy a ver si encuentro una solución. Luego te comento. Ya pues, dejamos sesión súper productiva. Oye, parece el espermatozoide, le has puesto ahí, qué Sí, loca. sí. Le has puesto unos espermatozoides, ¿no? Tu nave Por- es un por- espermatozoide. no, yo digo, el planeta parece un óvulo fecundado. Ah, ya, está bien, me gusta, me gusta. Ya pues, a ver, dejamos entonces esta Ya, pues para sesión otra oportunidad. ahí. Voy a cortar la transmisión ya. Muchas gracias ahí por los que van a apreciar ¿cómo Arte. se le? Este, Esta inspiración. esta inspiración, ¿no? Esta función creativa en vivo. A ver, nos vemos, descansen, buenas noches, descansen, descansen, chao, chao.